Ahí me dijeron que se... Ahí está, que se paró de grabar. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios tanto de estabilidad, que, bueno, vieron más bien la parte teórica, vamos a ver cómo aplica para algunos de estos casos. Vamos a endogeneizar ciertas variables. Como siempre, este modelo tiene dos principales variables endógenas, que ustedes ya saben bien cuáles son. ¿Algunos se anima a decirlas? Producto y tasa de interés. Perfecto. La tasa de interés, en este momento no estamos diferenciando entre real o nominal, así que nuestras variables endógenas son I y bueno, y R, o I latina, como lo quieran poner, da lo mismo. En este caso, en el ejercicio F de la guía, nos plantean una alternativa distinta. Una variable que nosotros siempre habíamos dicho que era exógena, que es el gasto público, que podíamos ponerlo como simplemente G o bueno, G de tita como un componente autónomo, va a pasar a tener un componente endógeno, ¿sí? Entonces acá leo y dice, supongo una economía en cual el principal gasto del gobierno es un seguro de desempleo. ¿Sí? Un seguro de desempleo en el que una persona que pierde su trabajo, cuando se encuentra en situación de desempleo, pasa a cobrar una cierta cantidad de dinero que le da el gobierno hasta que consiga nuevamente un trabajo. En este caso, podríamos modelar el comportamiento del gasto público de la siguiente forma. ¿Sí? Una función g que depende de un componente autónomo g chiquita, que sería lo mismo que teníamos antes, que no lo aclarábamos tal vez, pero poníamos simplemente g a secas y eso nos indicaba que era una variable exógena que se definía por fuera del modelo, pero también ahora g es una forma funcional que depende de u, que es la tasa de desempleo. Entonces, bueno, acá nos explica, g es el componente autónomo y u la tasa de desempleo, y nos indica las derivadas. A ver, voy a hacer un poco más de zoom porque es como muy chiquito. Ahí está. Bueno, y nos indica las derivadas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que cuando aumenta el componente exógeno del gasto, aumenta el gasto, ¿sí? Esto sería una política, por ejemplo, o que cuando aumenta el desempleo, también aumenta el gasto. Y esto tiene sentido, ¿no? Si nosotros hacemos transferencias por desempleo, bueno, a mayor desempleo, a mayor cantidad de transferencias condicionadas al desempleo, entonces la derivada es positiva. Vean que esto también es una forma funcional que no está explícita, o sea, es implícita, no sabemos qué forma tiene la función. Esto podría ser g al cuadrado más 2 por u, siendo u la tasa de desempleo, como bien dijimos. Pero bueno, en este caso trabajamos solamente con la forma implícita. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque nos interesan relaciones direccionales, en el sentido de este resultado aumenta o disminuye tal variable, o la mantiene constante. Entonces, como simplemente queremos ver variaciones en las direcciones o en los sentidos, observamos lo que son los signos de estas derivadas, positivo, negativo, las estáticas siempre son mayor o menor a cero, bueno, porque queremos sacar conclusiones de hacia dónde se van a mover esas variables endógenas del modelo. Entonces, bueno, acá nos pregunta cómo funcionaría el gasto de gobierno en este caso, es un poco lo que acabé de mencionar. Y esta pregunta que me parece que está buena que la piensen primero ustedes. ¿Ustedes opinan que de la forma en la que está armado este seguro de desempleo que les acabé de comentar, el gasto sería procíclico o contracíclico? ¿Qué opinan? ¿Alguno sabe qué ¿Sería significa? contracíclico? Ok, ¿por qué? Porque si sube el desempleo, aumenta el gasto. Muy bien, porque decimos contracíclico justamente por eso que vos decís, pero yendo un poco más a fondo, porque va en contra del sentido del ciclo económico. Nosotros suponemos que si aumenta el desempleo, estamos como en una caída cuando analizamos el ciclo económico como si fuera una serie de tiempo, y lo que va a hacer el gasto es justamente actuar en el sentido contrario, o sea que cuando está cayendo la actividad económica, por ejemplo, cierran firmas, hay mayor nivel de desempleo, bueno, aumenta el nivel de gasto, entonces va justamente en el sentido contrario. En cuatrimestres anteriores muchas veces ha surgido la pregunta de, ¿podría ser el gasto procíclico? Y la verdad, yo, Florencia, yo diría que sí. O sea, puede haber, por ejemplo, situaciones en las que
el ciclo económico tenga un sentido positivo, es decir, no sé, está aumentando la actividad porque hay más inversión, porque hay más consumo, etcétera, y debido, no sé, a más recaudación, el gobierno a su vez decide también aumentar el gasto público a través de, no sé, obras de infraestructura, inversiones en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Y eso, si bien no está linkeado al desempleo, también podría ser un tipo de gasto procíclico, en donde el argumento ya no sería la tasa de desempleo, sino que sería alguna otra cosa. Pero bueno, siempre podríamos analizar los dos casos, aunque es verdad que el más usual y el que más solemos ver en economías como la nuestra es el gasto contracíclico. Entonces, ahora sí, ya pasando a la matemática, nos pide que derivemos la pendiente de la IS en este caso. Yo voy a suponer que la pendiente de la IS en clase ya la vieron y la recontrarrevieron, que es bastante simple de sacar, así que no voy a detenerme tanto, pero si ustedes tienen alguna duda en el medio, obviamente me pueden preguntar. Entonces, empezando con el ejercicio, lo que vamos a hacer primero es endogeneizar el gasto público. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes teníamos G sin todo este componente, ¿no? Imagínense que esto no existiese, entonces era exógeno. Bueno, ahora vamos a agregar todo este componente que nos acabaron de comentar, en donde tita es G minúscula, según, perdón, ese cambio de notación, según la consigna. Y acá tenemos la tasa de desempleo, que me permití ponerle que depende del nivel de producto. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, no sé, imaginemos una situación en la que cae el producto, cierran firmas o ciertas firmas eh, echan a ciertos trabajadores o los ponen en suspenso o los hacen trabajar menos horas, entonces aumenta el nivel de desempleo. Entonces, ¿cómo dirían que es la relación entre el nivel de producto y la tasa de desempleo? ¿Positiva o negativa? Positiva. A ver por qué. Entre el producto y la tasa Ah, de desempleo. negativa, negativa. Perdón. Pensé que Claro, desempleo y el gasto. no, desempleo y gasto sí, porque la consigna, o sea, esta derivada, que sería G con respecto a U, ay, perdón, es que como no tengo la tablet, es un poco difícil, pero vamos a intentar. Ahí está. G con respecto a U, esto sí es positivo, que es lo que decía el compañero. Si aumenta el desempleo, entonces aumenta el gasto. ¿Por qué? Porque es contracíclico. Ahora, yo recién estaba preguntando de la relación entre el nivel de producto Y mayúscula y la tasa de desempleo. Y eso también dijo bien el compañero que es negativa. ¿Por qué? Porque si aumenta el producto, bueno, se están empleando más personas en el sistema productivo, entonces disminuye el desempleo. Entonces esa relación sí va a ser negativa. Entonces, bueno, hasta acá eso es lo único que cambió. Después tenemos nuestra recta de IS, que es el equilibrio en el mercado de bienes, todos los puntos que corresponden a estos equilibrios para distintos niveles de precio y tasa de interés expresados en esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer, al igual que cuando buscábamos la pendiente en el caso anterior, es diferenciar totalmente esta recta. Entonces tenemos el diferencial de I multiplicado por 1, un 1 invisible que está acá, porque la derivada de I con respecto a I es 1. Tenemos el consumo derivado con respecto al ingreso por el diferencial del ingreso, o el producto, ingreso y producto en este caso es lo mismo, más la derivada del consumo con respecto a los impuestos por el diferencial de los impuestos. Y tenemos después la inversión derivada con respecto a I. Bueno, vamos derivando todo em, con respecto a su respectiva variable y organizamos o reagrupamos la ecuación de forma de que nos queden a la derecha todas las derivadas y los diferenciales. Las derivadas siempre llamamos a esta parte y los diferenciales a esta otra, ¿no? Entonces lo organizamos de forma que nos queden todas las variables, las derivadas de las variables y los diferenciales de las variables endógenas a la izquierda y todas las de las variables exógenas a la derecha. Noten que acá tenemos este nuevo componente, ¿sí? En donde aplicamos regla de la cadena. ¿Qué hacemos? Básicamente derivamos primero el gasto con respecto a la tasa de desempleo y eso lo vamos a tener que derivar con respecto al producto, ¿sí? Por eso tenemos dos derivadas multiplicadas entre sí por regla de la cadena. Que habíamos dicho que el signo de la primera G con respecto a U es positiva y que U con respecto a I
en principio habíamos tenido una intuición de que es negativa. Bueno, después lo mismo con la tasa de interés, etcétera, y estos son los componentes exógenos. En este caso, como nosotros queremos ver la pendiente de la curva IS, vamos a quedarnos solo con las variables que aparecen en nuestro eje cartesiano cuando resolvemos el modelo, que es la tasa de interés y el producto. ¿Sí? O, bueno, esto es lo mismo que I latina en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es igualar a cero tanto el diferencial de los impuestos, porque vamos a suponer que no varía, como este componente autónomo del gasto que llamábamos tita o G, según la notación que estén haciendo. No se preocupen si no llegan a copiar, porque después le voy a pedir a los chicos, yo no tengo acceso al campus, pero le voy a pedir a los chicos que suban estas slides al campus, así que si hay algo que no llegan a copiar, no hace falta que vean la grabación, después lo voy a subir. Pero bueno, quiero que lleguemos a hacer todo. Entonces, nada, acá ya reagrupamos y lo igualamos a cero, porque todas las variaciones exógenas vamos a suponer que no existen, que estamos en un lugar de equilibrio. Y ahora, para poder hacer un truquito y expresar todo en parámetros, vamos a decirle, vamos a recurrir a esta igualdad. Nosotros vamos a decir que el nivel de producto Y mayúscula es igual a un coeficiente Y minúscula que sería como de productividad. Vamos a ponerle, lo voy a escribir acá. Esto lo voy a borrar. Un coeficiente Y minúscula de productividad por N, siendo N el nivel total de empleo en nuestra economía. Entonces, para poder definir la tasa de desempleo, acuérdense que siempre las tasas son cocientes sobre el total, no es el nivel de desempleo, sino que es la tasa de desempleo. Entonces, nuestra tasa de desempleo va a ser igual a la población económicamente activa menos la cantidad de gente que está empleada, ¿sí? Por eso le restamos N, sobre la población económicamente activa. Ahora bien, si nosotros despejamos N de esta ecuación de acá arriba, o esta igualdad, mejor dicho, nos pasamos el coeficiente de productividad I minúscula dividiendo para la izquierda y nos queda que N es igual a I mayúscula sobre I minúscula, que tiene sentido, ¿no? Es el producto total dividido la productividad por trabajador. Bueno, eso nos da cuántas unidades, cuántas personas están trabajando, ¿sí? Y ahora distribuimos este cociente de la población económicamente activa hacia cada término. PA sobre PA nos queda 1, si es un número sobre un mismo número, nos queda 1. Y después acá reorganizamos y subimos la población económicamente activa al denominador de este cociente y nos queda de esta forma. Entonces, si bien nosotros ya habíamos pensado en la relación entre la tasa de desempleo y el producto, ahora lo podemos demostrar matemáticamente cuál es el signo de esta relación. Si la productividad es positiva, ¿sí? O sea, una cantidad determinada de unidades que produce cierto trabajador, imaginemos por hora, por año, depende en qué periodo lo estemos observando. Y la población económicamente activa también es un número positivo, es una cantidad de personas que forman parte de la sociedad. Entonces, este cociente va a ser positivo, pero está antepuesto por un signo negativo. Entonces, ahora sí podemos comprobar que la relación entre la tasa de desempleo y el producto es inversa. Efectivamente, que cuando aumenta el nivel de producto cae la tasa de desempleo y viceversa. ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno, Sí, profe, perdón, sí. Me perdí un poco por qué desaparece y grande en la ecuación, en la ecuación 6 recién, porque estamos derivando, no Acá respecto de sí. I. Sí, perfecto. Perdón, me olvidé de mencionarlo. Ahora, cuando nosotros tenemos acá nuestra tasa de desempleo, voy a borrar un poco los símbolos así. Ese es más fácil. Acá nosotros llegamos a lo que es la tasa de desempleo expresado en función de cosas conocidas, sabemos la productividad, sabemos la población económicamente activa y esta variable endógena que es el nivel de ingreso. Ahora, cuando queremos analizar esto que tenemos acá, que le faltó la apóstrofe, pero es la derivada de la tasa de desempleo con respecto al nivel de ingreso, simplemente lo que hacemos es derivar esta expresión que encontramos para la tasa de desempleo con respecto al nivel de ingreso.
Entonces, 1 derivado con respecto al nivel de ingreso me da 0 porque no depende del nivel de ingreso. Y todo esto, imagínense como si esto fuera una constante a multiplicada por i. Bueno, la derivada simplemente es a. Entonces, cuando yo derivo este segundo término con respecto a y, me da -1 sobre este coeficiente de productividad por la población económicamente activa. ¿Ahí quedó más claro? Sí, profe, gracias. No, yo me había olvidado de mencionarlo. Entonces, esto es todo lo que hicimos para poder encontrar esta derivada. Entonces, nosotros partíamos de esta ecuación. Acuérdense que siempre lo que hacíamos era buscar llegar a este cociente que nos indicaba lo que era la pendiente. Podríamos expresarlo también al revés, o sea, dy sobre di, el símbolo, el signo positivo o negativo va a ser el mismo, simplemente que como nosotros estamos teniendo en cuenta que expresamos el plano cartesiano como y verticalmente e y horizontalmente, si hubiera números, es mejor usarlo de esta forma, pero pueden usarlo de cualquier otra si ven que les conviene, porque a veces viste que hay algunas indeterminaciones según los signos de la derivada, etcétera, lo pueden acomodar como ustedes quieran. Bueno, entonces, ahora estamos en condiciones de analizar esta nueva pendiente de nuestra recta IS con el gasto endogeneizado a través de un seguro de desempleo. Entonces, para analizar los signos tenemos principalmente este término, que con el supuesto que tenemos de que C derivado con respecto a I más la inversión derivada con respecto a I está entre 0 y 1, por las propensiones a consumir y a invertir, sabemos que esto es positivo. Y ahora la tasa de la inversión con respecto con la tasa de interés, esta derivada, sabemos que es negativa. Entonces, ahora nos queda analizar este nuevo término, que es el término que nos diferencia con la pendiente de la IS tradicional. ¿Qué sucede? Bueno, G con respecto a U, como habíamos dicho que era, con lo que encontramos antes. Positivo, ¿no? Muy bien. Y todo el denominador también es positivo. Entonces nos queda algo positivo sobre algo positivo, sumado al primer término que también es positivo. Bueno, todo el numerador es positivo. Sobre un denominador negativo, más sobre menos, sabemos que es menos. Entonces sabemos que la pendiente de la IS va a seguir siendo negativa, ¿sí? Como en el caso tradicional. De hecho, ahí abajo lo pueden ver graficado. Pero lo que nos interesa es cuando graficamos, mostrar cómo estaría en relación a la tradicional, que es esta que tiene el gasto exógeno. Y para eso yo siempre lo pienso de esta forma. Podemos ver que en esta nueva pendiente tenemos este último término sumado. Voy a borrar de vuelta. Lo voy a marcar este color. Tenemos este último término que está sumando. Y este término es positivo, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es negativa esta expresión de la pendiente, entonces voy a decirlo en módulo. Lo que sabemos es que si nosotros tomamos el módulo de esta pendiente, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? En comparación a la de la IS tradicional, cuando no está ese término que redondeé recién. Y bueno, si está sumando algo positivo, seguro que va a ser más grande, ¿sí? En módulo esta expresión. Ahora, lo que pasa es que toda esta expresión es negativa porque está dividida por un número negativo. Entonces, imaginemos nosotros que la pendiente con el gasto exógeno, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Es -2, estoy asignando números al azar. Bueno, si es mayor en módulo, pero es negativo, la pendiente de la IS con el seguro de desempleo sería, por ejemplo, -4. No sé, como es un número más grande en módulo, es más empinada la pendiente, entonces como que cae más rápido y por eso está más hacia la izquierda. Y también más empinada, ¿no? ¿Alguno no ve esto? Es un poco confuso porque no hay números, ¿no? Bueno, entonces la conclusión sería que la pendiente matemática es la que tenemos acá arriba, ¿sí? Se expresa con la siguiente forma, y cuando la queremos graficar, bueno, que con el seguro de desempleo
la pendiente de la IS es más empinada o es más negativa. Bueno, seguimos. Entonces, un poco ahí resolvimos el inciso F. Me dice que la reunión se va a terminar en 10 minutos, pero nos conectamos al mismo link cuando se corte. Ahora vamos a ver un poco el ejercicio H, que es bastante similar, pero tiene un par de estáticas incorporadas. Dice, asuma ahora que la oferta de dinero, sí, que hasta ahora para nosotros era MS, no es exógena. O sea, estamos haciendo el mismo proceso de endogeneización que hicimos antes con el gasto, pero para la oferta de dinero M supra S. Y dice que es una función positiva de la tasa de interés. O sea que MS ahora depende de I. ¿Y cómo depende? Positivamente. ¿A alguno se le ocurre por qué debería ser positivamente? Imaginemos Eh, un contexto. Sí, a ver. no sé, si aumenta la tasa de interés, también aumenta la oferta de dinero. O sea, sí, eso es lo que nos dice la derivada, pero ¿por qué sería eso? No, no, no sería automático, es como nosotros lo llamamos a eso como una regla de política monetaria, es un poco discrecional. ¿A alguno se le ocurre por qué? Capaz porque cuando hay una tasa de interés muy alta, eh, se emite más dinero para que ese exceso de dinero los agentes lo coloquen en bonos y como habría más demanda de bonos, empezaría a subir el precio de los bonos, entonces se achicaría la tasa de interés. Exactamente, muy bien. Explico todo el compañero, pero sí, muy bien, esa es justamente la idea. Imaginemos en un contexto que tenemos una tasa de interés muy alta, que esto es una influencia negativa para la demanda agregada, sí, hay poca inversión, etcétera, etcétera. Entonces lo que decide hacer el Banco Central es emitir. Y en el contexto que estamos viendo nosotros en el modelo ISLM, la emisión lo que genera es un exceso de oferta de dinero, que como dijo el compañero, en contrapartida tiene un exceso de demanda de bonos, siempre por regla de Walras, acuérdense que cuando un mercado tiene exceso de demanda, necesariamente tiene que haber otro que tenga exceso de oferta. Entonces, como hay un exceso de oferta de dinero que se traduce en un exceso de demanda de bonos, baja el precio de los bonos y sube la tasa de interés, llegando nuevamente a esa tasa de interés inicial o objetivo que el Banco Central considera que es óptima. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo básicamente, endogeneizando la oferta de dinero, es estableciendo una regla automática, ¿sí?, de política monetaria que va a ir acomodándose sola, vamos por así decirlo, a las diferentes shocks que pueda sufrir la tasa de interés. Estos dos ejercicios que elegí, F y H, justamente nos muestran cómo reacciona el modelo cuando endogeneizamos ciertas variables, que es algo muy parecido, también que no vamos a llegar a hacerlo, pero les comento, al punto 4 de la guía que nos pide, por ejemplo, em, no sé si era este, creo que era este, endogeneizar los impuestos. Esto que pregunta acá en el inciso E. Bueno, les dejo a ustedes como pensar por qué se podrían endogeneizar los impuestos, también tiene mucho que ver con lo de la tasa de desempleo y cómo quedaría el modelo. Pero bueno, siguiendo con este de la oferta monetaria, explico intuitivamente por qué sería, bueno, un poco ya lo hicimos. Vayamos a ver qué pasa con la curva LM, ¿sí? Nosotros teníamos esta curva LM original, en donde antes no teníamos este paréntesis, es decir, MS era completamente exógena, pero bueno, ahora la endogeneizamos a través de la tasa de interés. Y para buscar su pendiente hacemos lo mismo que hicimos antes, diferenciamos totalmente con respecto a todas las variables. Este DP, si quieren, podemos ya obviarlo porque es una variación exógena que no vamos a querer tener en cuenta, pero básicamente lo que vamos a hacer en el término este, que es nueva la diferenciación, es 1 sobre P es una constante, entonces a la hora de derivar la sacamos como factor común y la verdad no la contemplamos mucho. Pero luego lo que sí tenemos que hacer es derivar la oferta de dinero con respecto a la tasa de interés y multiplicarlo por el diferencial de la tasa de interés. Y cuando reagrupemos eh, para dividir las dos variables endógenas, tanto la tasa de interés por un lado como el nivel de producto por otro, vamos a tener este nuevo componente
del lado de la tasa de interés, ¿sí? Porque acabamos de hacer que la oferta de dinero dependa de la tasa de interés. Por el lado de la demanda de dinero con respecto al producto, eso sigue quedando exactamente igual. Entonces, ahora cuando armamos el cociente de división de y sobre dy, imaginemos que pasamos el dy para este lado dividiendo y todo este paréntesis para el otro lado también dividiendo, nos queda la pendiente de la siguiente forma. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, la derivada de la demanda de dinero por demanda transaccional con respecto al ingreso es positiva. Habíamos dicho que esta derivada, por regla de política monetaria, también es positiva. 1 sobre el nivel de precios, que podría ser el poder adquisitivo del dinero, también es positivo. Y la derivada de la demanda de dinero con respecto a la tasa de interés por motivo especulativo a través de los bonos también es negativa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, que esta pendiente sigue siendo positiva, eso no cambia del modelo original con MS exógeno, pero de vuelta, analicemos cómo se compara gráficamente con la anterior. Es más o menos empinada. ¿Alguno se anima a hacer acá la relación de por qué lo graficamos de esta forma que se ve acá? Puede ser porque la pendiente se acerca más a cero. Está dando una fracción más chica. Muy bien, es que se acerca más a cero, bueno, podría ser, aunque igualmente podría estar como acá, no hace falta necesariamente que esté ahí, como no tenemos números, eh, no importa mucho a qué nivel la grafiquemos, pero lo que dijo el compañero es 100% verdad. Nosotros ahora tenemos un nuevo término en el denominador, que es 1 sobre P por la derivada de la oferta de dinero con respecto a la tasa de interés, que es positivo, porque es positivo por positivo, positivo. Entonces el cociente total o la fracción, como dijo, se hace más pequeña. Entonces, imaginemos, de vuelta, poniéndole números, que la pendiente con la oferta monetaria exógena es, no sé, 7, y bueno, como disminuye el cociente, acá justo está muy cercana a cero, pero no quiero que dé esa idea, ¿sí? Podría ser, no sé, 4. Sigue siendo positiva, pero es menor en módulo. ¿Alguna duda con esto? Disculpa, ¿se puede repetir la intuición? Porque no lo terminé de seguir, la verdad. ¿La intuición de qué parte? ¿Sobre la pendiente o sobre la derivada de la No, oferta de dinero? sobre el tema de que cómo la oferta de dinero está influyendo por la tasa de interés. Ok, es así. Nosotros imaginemos que tenemos un determinado nivel de tasa de interés, ¿sí? Y supongamos que es muy alta en relación a la que el Banco Central cree óptima. Esto va a generar presiones a la disminución de la demanda agregada en la economía en su totalidad. Entonces, lo que sucedería si nosotros establecemos este, vamos a decirle, estabilizador automático de la oferta de dinero, es que si la tasa de interés aumenta, bueno, también va a aumentar la oferta de dinero. ¿Y por qué? Bueno, por el mecanismo que genera un aumento de la oferta de dinero. Si nosotros tenemos una oferta de dinero, hay un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Más billetes dando vueltas en la economía. Si hay más billetes dando vueltas en la economía, este exceso de oferta de dinero se compensa con un exceso de demanda de bonos. ¿Sí? Eso hace que como todo el mundo quiere bonos, suba el precio de los bonos y recuerden que la tasa de interés es 1 sobre el precio de los bonos, entonces si suben los precios de los bonos, baja la tasa de interés. Entonces, inicialmente habíamos partido de un punto en el que la tasa de interés aumentaba y este aumento de la oferta monetaria hace que de vuelta la tasa de interés baje. Entonces se llegue a un nivel de tasa de interés más bajo que el Banco Central probablemente considere más óptima para ese momento. No sé si esa era la pregunta o en qué Ahí está. momento ahí No, no, cerró. no. Sí, 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 perfecto. Mil Genial, gracias. no de nada. Bueno, seguimos. Entonces, ahora el ejercicio nos pedía cuál es el resultado de una política fiscal expansiva teniendo en cuenta esta nueva pendiente. Bueno, seguramente ustedes ya hayan hecho muchas en clase hicieron estáticas con Jere.